A los que entraron recién, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por interesarse por este tema. Unos cuantos nombres conocidos, qué bueno volver a verlos y a verlas. Bueno, mi nombre es Estela Delgado, integro el equipo de coordinación del Núcleo de Educación Ambiental desde el Este, junto con Natalia Rastro y María Cecilia Laporta, que están acá también presentes. Y bueno, y a modo de introducción, contarles que el Núcleo de Educación Ambiental desde el Este, Entretejiendo Participación e Integralidad, es un núcleo financiado por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República y que se desarrolla básicamente en el CURE, en el Centro Universitario Regional del Este, con sus sedes en Maldonado y en Rocha. Este núcleo busca promover el desarrollo de la educación ambiental desde y para los territorios del Este a través de un abordaje interdisciplinario con la participación de las comunidades locales, instituciones educativas y gubernamentales. En este momento estamos ya desarrollando el tercer año de este núcleo y vamos a estar finalizando este proceso en diciembre de este año. En este contexto de finalización de este periodo, nos propusimos realizar un seminario, que esta es la primera instancia de este seminario de educación ambiental y emociones, que va a contar con 3 instancias en su totalidad, y en la que se pretende abordar en forma interdisciplinaria el vínculo entre la educación ambiental y las emociones, teniendo en cuenta el surgimiento de nuevos conceptos y problemáticas vinculados a la ecoansiedad, a la ecoemoción y otros conceptos similares. En especial, los seminarios van a procurar dar contexto a los conceptos, analizar cómo y dónde aparecen en el arte y qué avances en materia de salud emocional, ecopsicología y sus abordajes existen al momento. Vamos a tratar también de preguntar acerca de cómo generar herramientas y formas de transformar estos procesos de ansiedad hacia una esperanza activa, con una mirada inter y transdisciplinaria. Este seminario y las otras 2 próximas instancias, que serán el lunes 11 y el lunes 18 de septiembre, van a ser más o menos de 1 hora y media de duración, y bueno, y vamos a contar con expositor. Así que enseguida vamos a mencionar que vamos a contar con la presencia hoy de Felipe Rodríguez Arancibia. Bienvenido, Felipe, y muchísimas gracias por participar y por dedicar tu tiempo a la coordinación y planificación de este seminario. Felipe Rodríguez Arancibia es psicólogo en salud de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en desarrollo local en España y un máster en desarrollo sustentable con énfasis en educación y gestión ambiental. Su trabajo actual está enmarcado en el desarrollo de su tesis doctoral, donde identifica los jardines urbanos comunitarios como herramienta catalizadora de la salud ecosistémica y resiliencia comunitaria. Complementariamente, integra el comité científico del Centro Interdisciplinar para la Operacionalización del Desarrollo Sustentable. En el segundo instancia, en el próximo seminario, vamos a contar con la presencia como expositora de Alison McKay, que también está presente hoy. Alison, muchísimas gracias. Alison McKay es profesora de literatura inglesa en el Departamento de Letras Modernas, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de Comprensión Lectora en Inglés para el área de estudios turísticos del CURE en el de Maldonado, ambos cargos de la Universidad de la República. También es investigadora asociada de la Universidad del Free State en Sudáfrica. Y en la tercera instancia nos va a acompañar Graciela Castellano, que también está presente en este momento. Graciela, te agradecemos especialmente tu participación. Será la expositora Graciela Castellano, médica, especialista en epidemiología, doctoranda del programa de investigaciones biomédicas de la Facultad de Medicina. Graciela trabaja en el área de epidemiología clínica, con énfasis en intervenciones no farmacológicas para el manejo de enfermedades crónicas. Lidera el equipo de trabajo en epidemiología ambiental del Departamento de Medicina Preventiva Social.
Están presentados los 3 expositores que iremos recorriendo estos conceptos desde distintas miradas, y el agradecimiento muy particular del equipo del núcleo interdisciplinario. Cecilia, tú. Bien, muchas gracias, Estela. Bueno, ahora que hicimos la presentación, y les voy a contar un poco cuál va a ser la dinámica de hoy. Ahora, mientras Felipe empieza a intentar de compartir pantalla, vamos a hacer una breve encuesta para comenzar, para ver cómo nos encontramos, tomar la temperatura de cómo nos encontramos quienes estamos acá en el Zoom. Luego Felipe va a hacer una breve presentación sobre las principales temáticas del día de hoy, que es la ecoansiedad y los conceptos, digamos, vinculados a ambiente y psicología social. Y luego de eso vamos a tener un breve trabajo en subgrupos y un cierre. No creemos que vamos a poder hacer una apuesta en común grande de los subgrupos, sino más bien como un breve repaso de lo conversado y a nutrir un poco lo que ustedes vayan a conversar en el cierre. Entonces les decimos también y les alentamos a que mientras está la presentación, todos los comentarios que quieran ir realizando y los aportes que quieran hacer a través del Zoom, les alentamos a hacerlo. Voy a alargar la encuesta, que es muy sencilla, y digamos, son 2 preguntas que tienen que elegir un valor del 1 al 5. Creo que tenemos 1 minuto nomás para responderla, así que todos los que la vean por ahí para que les aparezca en pantalla la encuesta para responder, bueno, les alentamos a hacerlo. Felipe, si quieres, puedes ir compartiendo pantalla para chequear de que funciona bien. Entonces, ¿sí se ve correctamente? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, y no sé si todos ven la cámara que digo, la pantalla que estoy compartiendo los resultados de la encuesta. 16 personas, el 80% considera que los problemas que, bueno, enfrentamos actualmente en el mundo son severos, y un 20%, 4, consideran que son catastróficos. Y luego, en base a la pregunta, en relación a la pregunta de cuán desarrollada está nuestra respuesta colectiva, un 45% considera que está poco desarrollada y un 55% considera que hay respuestas colectivas aisladas. Las otras opciones no tuvieron opciones, con lo cual está bueno porque no hay café con leche, no hay punto 3, ¿no? Que está bueno, nos la jugamos por un lado o por otro, eso está bien bueno. Bueno, Felipe, dejo el escenario para ti y muchas gracias también nuevamente por animarte a participar de esto. Bueno, antes que nada, agradecido de la posibilidad de la presentación también que la hizo del evento. Quiero asegurarme si se escucha correctamente. Sí. Ok, perfecto. Solo un... Por alguna razón me comienza a aparecer un subtítulo de lo que yo estoy hablando. No sé dónde eliminar eso. Sí, alguien habilitó una transcripción, digamos, a otro idioma que creo que es francés, si no me equivoco. ¿Te molesta mucho? No, me llamó la atención. No sé por qué apareció y entonces no estaba muy claro de que había sido yo. Cada vez más funcionalidades tenemos. Sí, de todas maneras. Ok, bueno. Para comenzar, vamos a ver. Quisiera llevarlos a observar un poco. Bueno, esta es una ciudad que puede ser cualquier ciudad, me imagino. La verdad es que no tengo muy claro la imagen de dónde es, pero para poder situarnos un poco de dónde estamos. Imaginémonos que es la ciudad donde vivimos cada uno de nosotros. Yo actualmente estoy en Canadá.
haciendo mi doctorado, viviendo aquí. Entonces yo vivo en una ciudad que se parece un poquito, bastante verde, afortunadamente, con dos ríos que se cruzan, similar a la ciudad que estamos viendo. Pero lo importante y lo interesante es que, bueno, ustedes están en un otro lado del mundo, la mayoría de ustedes, me imagino que cerca o en Uruguay o cercano a Uruguay, pero el punto es que cuando nosotros comenzamos a evidenciar nuestra estadía, nuestra vida, en donde estamos, la verdad es que no estamos solo ahí, estamos también parados sobre el planeta. Cuando comenzamos a hacer un zoom un poco más hacia atrás y nos damos cuenta que la verdad es que no estamos tan lejos como pensamos y la verdad es que hacemos parte de un mismo sistema, ¿no? Que es el sistema planeta Tierra. Pocas veces nos paramos a reflexionar acerca de eso, la verdad. Sin duda, y tengo la impresión que la mayoría de los que estamos acá probablemente sí nos hemos detenido a pensar un poco más en relación a la situación planetaria, a la situación de salud personal eventualmente y cómo esto, lo que está sucediendo con el planeta y los procesos de transformación intensos en los cuales está envuelta ahora, muchos de ellos, si no la mayoría, muy relacionados a cómo nosotros hemos estado afectando este sistema, nos está afectando a nosotros también. Entonces hay una visión un poco más amplia de solo situarnos en nuestro espacio físico de la ciudad. Pero si vamos un poquito más allá, en un puntito muy abajito, no alcanza, que apenas se alcanza a ver, es donde estamos. Y comparativamente a una escala relativamente realista de lo que es el sistema solar, la verdad es que somos bastante íntimos en ese contexto. Y ahí nos comenzamos a ver, bueno, cómo nos situamos nosotros como seres humanos dentro de la ciudad, de este sistema ciudad, sistema país, planeta, ahora dentro del sistema solar, y cómo el cambiar la visión de la escala también nos hace quizás conmovernos, quizás cambiar un poco nuestra visión también de nuestra posición en el mundo. ¿Hasta qué punto nuestra capacidad de acción incluye también, o puede influenciar en cómo este sistema eh, se visualice de otra manera o tenga una otra percepción? Y cuando lo llevamos al Zoom todavía un poco más lejos, más sobrecogedor también, sin duda es nuestra existencia. No somos más que un polvo, una mota de polvo en el gran sistema solar, en la Vía Láctea, y luego, entonces, es interesante poder tener esa visión un poco más sistémica, salir un poco de nuestro entorno directo, personal, familiar, eventualmente social cercano, trabajo, familia, trabajo, estudios, etcétera, amistades, a una visión un poco más amplia, una visión un poco más sistémica, más planetaria, y es ahí donde, a partir de este proceso de reflexiones, que quiero invitarlos a hacer un viaje, que espero sea un viaje con un final feliz, espero, pero a lo menos de reflexión y de trabajo personal, en primer lugar, pero también colectivo, en cómo poder, a partir de incorporar ciertos elementos, ciertos conceptos, quizás que algunos de ustedes ya conozcan, otros quizás no necesariamente lo hayan escuchado alguna vez, como son los que vamos a conversar ahora, un poco de la complejidad, la ecopsicología, a partir de ahí la ecoansiedad y cómo estos elementos se pueden conectar, se pueden canalizar por medio de un proceso de educación ambiental quizá un poco diferente a lo que puedan conocer o eventualmente tener la impresión de cómo poder conectar todos estos elementos y llevarlos y aterrizarlos a un proceso de educación ambiental o de formación ecociudadana, como me gusta llamarlo a mí. Eh, y a partir de ahí, eventualmente generar elementos como bien mencionó Estela, de esperanza activa hacia lo que nosotros estamos vivenciando en este momento. Entonces, básicamente lo que se va a presentar ahora, en primera instancia, va a ser una serie de elementos teóricos de definición de ciertos conceptos, con algunos autores. Al final de la presentación va a haber una pequeña lista de las principales bibliografías que estuve trabajando, podemos conversar otras, sin duda, después para quienes tengan mayor interés. Y en algún momento de la presentación va a haber una actividad práctica, que luego se les va a explicar con más detalle de qué trata.
y nos vamos a dividir en subgrupos para trabajar esa parte. Cuando nos vamos a pensar acerca de las dificultades por el cual el mundo está pasando, como la encuesta que tuvimos en un principio, que la verdad la tenía considerada un poquito después, pero todo bien, la verdad es que no hace ninguna diferencia. Pensamos precisamente en elementos o situaciones como las que estamos viendo en la fotografía, o sea, probablemente un ave que murió, probablemente puede haber muerto sin duda en una playa perdida, que está en medio del océano Atlántico, Pacífico, en donde probablemente quizá no, sin ningún contacto directo con seres humanos, pero resulta que ya en su organismo carga elementos asociados al impacto de nuestra civilización moderna actual en el medio ambiente. Y es así como existe la gran mancha de plástico, por ejemplo, en medio del Océano Pacífico, que cubre un área 2 veces mayor que Francia, por ejemplo, y cómo las aves y otros animales se van alimentando de elementos que a principio les llama la atención y que creen que son alimentos y acaban muriendo precisamente por ese tipo de consumo de elementos que no son alimenticios para nada y que, entre otras cosas, tienen impacto directo y tienen directa relación con nuestra presencia en la Tierra. Así también, como nuestro estilo de vida occidental, podemos pensar que ese niño que aparece allí, que es un adolescente de 12 años, 10, 12 o por ahí, por sus características, eventualmente puede ser de algún país del sudeste asiático, y sin duda mucho de lo que él está evidenciando puede tener una relación directa en una mirada con un zoom un poco más lejano, como el ejercicio que hicimos inicialmente, con nuestras actividades, desde aquí, desde este otro lado del mundo, con la manera en que nosotros, por ejemplo, consumimos los productos que consumimos, la manera en que nosotros nos posicionamos ante el mundo, eh, posicionamos nuestros valores en cuanto a cómo nosotros llevamos nuestro estilo de vida, y entonces todos esos elementos en un mundo cada vez más interconectados y globalizados puede sin duda llegar a impactar en la manera que está siendo impactado al otro lado del mundo. Por ejemplo, los residuos que los ríos cargan hacia el mar y eventualmente personas como el niño que vemos en la fotografía, hace su trabajo o que se gana la vida clasificando algún tipo de plástico o componente en medio de ese mar de plástico. Pero con todos esos elementos que son súper chocantes eventualmente, la verdad es que no quise traer mucho más porque son cosas que lamentablemente y muy recientemente, sin duda, todos nos hemos visto enfrentados cada vez más frecuentemente. O sea, podemos expandirnos y podría traer fotografías de los incendios de Maui, o eventualmente los de Grecia, o sea, una serie de los incendios, o incluso los incendios forestales que han sucedido fuertemente este verano aquí en Canadá. Entonces, hay una serie de elementos a nivel de una escala muchísimo mayor inclusive, de que las fotografías que les traje, pero que en el fondo no las traje y quise evitar un poco sobrecargarlos sobre ese tipo de elementos porque siento que en este momento ya estamos, de alguna manera, están expuestos a la cantidad de imágenes que los medios de comunicación también nos traen y nos muestran a propósito de lo que está sucediendo en todas las partes del mundo, que tengo seguridad a muchos de nosotros y quienes estamos aquí les causa un gran impacto y una gran angustia de ver todo aquello que está sucediendo, más o menos lejanamente. Yo soy originario de Chile y bueno, cada 2 o 3 meses pasa alguna situación en Chile. Muy recientemente una serie de inundaciones, ha sido un año muy lluvioso después de años de sequía, con lluvias de mucha intensidad en un corto tiempo, entonces con todos los problemas de regulación climática que estamos vivenciando en distintas partes del mundo. Y sin duda nos angustian y nos traen distintos tipos de emociones que vamos a ir trabajando y conversando durante la presentación. Pero hay una serie de otros proyectos e instancias, situaciones que están sucediendo en todas partes del mundo que a veces y no necesariamente reciben la misma cantidad de atención, como por ejemplo son las distintas iniciativas que se han ido formando en distintas partes del mundo, afortunadamente y de manera muy acelerada después del cambio del COVID,
que tiene que ver, por ejemplo, la transformación rápida de distintas ciudades, sobre todo los espacios céntricos, eventualmente las capitales de distintas partes del mundo, hacia ciclovías, por ejemplo, de manera de ir promoviendo un transporte activo, más saludable, más conectado con los tiempos que vivimos, de manera de poder acelerar los procesos de descarbonización. Entonces hay una serie de proyectos que se han ido acelerando en función de eso, y son iniciativas que nos dan una esperanza también de que el impacto que podemos tener no es solo negativo, sino también es positivo. Así muchísimas iniciativas como la fotografía abajo de plantación de árboles de manera colectiva, colaborativa, individual, de pronto en la escuela, en distintas partes del mundo también, distintos países latinoamericanos, o incluso las iniciativas de huerta urbana, que es uno de los temas de estudios con los cuales estoy trabajando, particularmente en mi doctorado, que también son iniciativas que afortunadamente se han ido multiplicando, sobre todo todavía más con discusiones a propósito de la soberanía alimentar, de la variedad de consumo de alimentos, con temas de salud asociados en el contexto de la pandemia del COVID. La breve encuesta, bueno, la habían considerado aquí, pero todo bien. Pero lo que es interesante, la verdad es que, y a propósito de la encuesta, de unos espacios en los cuales yo he participado a propósito de la ecoansiedad, y las respuestas son bastante similares, y me llamó mucho la atención a, los- a las encuestas con las cuales yo participo también en esos otros espacios. Como digo, es una encuesta adaptada. Entonces, claro, el 80% aproximadamente y más de las personas consideramos que los problemas son severos, de quienes estamos aquí, severos o catastróficos, lo cual es una enorme mayoría. Y por otro lado, a la hora de mostrar eh, cómo las iniciativas, perdón, demasiado, ay, perdón, a la hora de mostrar cómo las iniciativas que se han ido desarrollando y sus capacidades si son realmente, han avanzado al ritmo que deberían avanzar, ciertamente hay una división más o menos mitad y mitad o iniciativas muy poco desarrolladas, o si son desarrolladas son muy desperdigadas o desagregadas por distintas partes del mundo. Y de alguna manera puede ser siempre una representación de lo que por un lado se está vivenciando, se está visualizando, pero también de lo que por otro lado los medios y los distintos espacios de discusión realmente están indicando. Ahí está la invitación que haremos en algún momento, y parte de la iniciativa de este seminario sin duda va en esa lógica también, de cómo a partir de la información que vamos a estar trayendo, vamos a estar conversando y reflexionando, podemos trabajar más fuertemente en ir replicando y motivando iniciativas que permitan acelerar esos procesos de, de recuperación, en fin, de concientización, educación ambiental, etc. Para ello, sin duda, el retorno de la complejidad, de una visión desde la complejidad, de una visión sistémica, es fundamental. Probablemente puedan ser conceptos que ya ustedes conozcan, pero nunca está más volver a reforzar eso, porque la verdad es que lamentablemente en el día a día, en nuestro quehacer diario, no necesariamente es algo que lo tenemos tan considerado, y vale la pena entender que vivimos en una realidad caótica y ordenada al mismo tiempo, en una realidad irregular, y que puede ser también una realidad borrosa y contradictoria, en donde la complejidad lo entendemos como un tejido de elementos heterogéneos que son inseparables, asociados, que presentan relación paradójica entre lo uno y lo múltiple, lo simple y lo complejo. Por lo tanto, a partir de ahí se incorpora tanto el orden como la incertidumbre, lo aleatorio, lo eventual, y es ahí donde elementos que emergen cuando no son esperados, cuando no son considerados, y al mismo tiempo otros elementos que desaparecen en momentos en que no son esperados ni considerados. Cuando entendemos que este sistema complejo en el cual vivimos de manera general se conecta directamente con el sistema climático, por ejemplo, o el sistema Tierra, planeta Tierra, entendemos que de pronto muchas de las estimaciones que se habían realizado a propósito del cambio climático no eran tales, no era para 10 años más, y está sucediendo ahora.
o hay ciertas cosas que no se tenían consideradas y están apareciendo, o cuestiones tan complejas en cuanto a su comprensión, como que el hecho de que desaparezcan los hielos puede significar eventualmente el retorno a una era glaciar. O sea, hay distintos elementos que están surgiendo, que están reconsiderándose todo el tiempo, que a veces no nos permite a quienes estamos, digamos, trabajando con estos elementos, pero todavía más las personas que eventualmente intentamos trabajar en educación ambiental y llevarlo desde una visión crítica y llevarlo a la ciudadanía general. Es difícil todavía más poder explicar estos elementos si es que no consideramos también esta relación con la complejidad. Y bueno, desde el paradigma de la complejidad, las personas también se presentan las mismas cualidades que hacen que la naturaleza sea una realidad compleja. Y es ahí donde, desde este punto de vista, y con este autor en particular, yo me quedo con él porque me gusta mucho para poder comprender y sentar las bases de lo que vamos a conversar en relación a la ecopsicología, la ecología profunda, y a partir de ahí los elementos de las distintas emociones que nos evocan o nos causan lo que está sucediendo en el planeta, como la ecoansiedad, entre otros. Porque entender que mucho de lo que está sucediendo en la naturaleza en este momento nos afecta sin siquiera nosotros darnos cuenta o percibir que eventualmente ese estado de malestar que sentimos quizás por las mañanas o al final del día, de lo que estamos haciendo o dejando de hacer, puede estar relacionado con aquellas noticias que estamos escuchando de los incendios del otro lado del mundo, o de las inundaciones que están pasando en China o en Chile, o la lluvia que se llevó un cerro en Brasil, o incluso la sequía, entiendo que en Uruguay está sucediendo en este momento. Entonces, hay distintos elementos con distintos grados y con situaciones extremas en un lado y otro lado del mundo, que nos hemos visto invadidos de información que, entre otras cosas, incluso sin siquiera conectarlo con lo ambiental ahora, en principio, ya nos mantiene en un estado ansioso. Hoy, de hecho, la ansiedad es una de las principales, de las principales situaciones de salud mental del mundo, y la ansiedad a nivel de la edad de la generación más joven, digamos, de los 18 a los 25, es una de las más altas del mundo, y entre otras cosas causada a propósito del exceso de exposición a las redes sociales, al exceso de exposición de las pantallas y una serie de elementos que han hecho acelerar esos procesos, o han hecho aumentar esos procesos de ansiedad, y que si eso aún lo conectamos todavía más con el tema climático o ambiental, es un fenómeno mucho más complejo y peor en realidad. Para iniciar este proceso de concientización, entonces, es necesario un elemento clave, que es la descolonización. Es imprescindible, entonces, para ello observarnos internamente para lograr identificar elementos colonizadores de nuestro sistema mental y los cuales han dominado toda nuestra vida hasta ahora. Elementos que, de alguna manera, como mencioné al comienzo, nos han llevado a tener un estilo de vida, plantearnos ciertos elementos valóricos, pero también ciertos elementos de metas establecidas o preestablecidas o socialmente esperadas, que nos llevan a mantener un cierto estilo de vida, y que eventualmente, y a pesar de nuestras preocupaciones por el planeta o por lo que está sucediendo, nos pone un freno de mano y dice, bueno, en realidad yo estoy preocupado, pero yo no hago mucho y no sé qué hacer. Y ese no sé qué hacer o no hago mucho nos mantiene en un estado de alerta excesiva, un estado ansioso, finalmente. Y bueno, vamos a intentar a ver, a partir de este seminario y el decorrer de los próximos, poder entregar, trabajar con distintos elementos que permitan ir canalizando esa situación. Por supuesto, a partir de la complejidad y comprendiendo la visión planetaria que hemos intentado trabajar hasta aquí, la visión de mi punto de trabajo, la ecosalud. Bueno, hay distintos elementos que seguro pueden haber escuchado a propósito de una salud con visión ecosistémica o ecosalud. Hay algunos autores que trabajan la visión de la salud planetaria como un conjunto, como una visión de salud en donde el sistema animal o de salud animal se relaciona con la salud humana, y eso se vio súper patente ahora a propósito del COVID-19, y como que se puso súper en boga, y en varios medios de comunicación incluso se hablaba del tema de salud planetaria y cómo comprender, por ejemplo, la emergencia de nuevos desafíos
surgimiento de virus a propósito del cambio climático, la expansión de ciertos enfermedades como asociados a vectores como mosquito, por ejemplo, que tienen también que ver con el tema del calentamiento global, entre otros. Entonces hay una visión más sistémica de lo que es la salud, no solo desde el punto de vista humano, sino también animal, que está la salud planetaria, entre otros. Pero desde el punto de vista de la ecosalud que yo trabajo, con el cual yo estoy más relacionado, hablamos de un concepto que surge o es promovido sobre todo desde el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá, y que se trabajó fuertemente en una red con distintos países del sur desde el año 96 en adelante, y principalmente los últimos 15 o más o menos 15 años, 15, 20 años, donde un enfoque sistémico en salud humana plantea cambios de actitud y valores de aprendizaje para comprender fenómenos de salud ambiente de manera conjunta, con elementos claves como, debería ser 1 y 2, desarrolla un pensamiento que reconoce e identifica las relaciones e interacciones complejas sociales, socioambientales, físico-químicas, entre otros, hacerse parte de conjunto de actores que participan de forma activa en el análisis y búsqueda de soluciones basadas en relaciones de respeto y reconocimiento. Es un enfoque ecosistémico en salud que reconoce y requiere la colaboración científica, pero también de grupos de la comunidad y tomadores de decisiones, entre otras partes interesadas. Entonces, es una visión con la cual se trabaja la comprensión de un fenómeno de salud desde un punto de vista sistémico, por eso también ecosalud, en donde la salud se comprende en una interacción más o menos equilibrada entre lo económico, lo ambiental y la comunidad, con una visión tanto científica como de saberes populares o saberes locales, en torno, por ejemplo, a elementos que pueden estar relacionados a algunas cuestiones del territorio y que puedan ayudar a permitir identificar precisamente por qué en determinado territorio hay determinada afección de salud más presente que, no sé, en el pueblo al lado, y a partir del conocimiento popular o local de las personas, los científicos pueden ayudar a comprender qué está sucediendo y las soluciones encontrarlas también de manera conjunta, entre otras cosas, entre otros elementos involucrando también a los tomadores a los tomadores de decisiones. Entonces, a grosso modo, salud del ecosistema es salud del ser humano también, y es en un proceso de retroalimentación constante. Y entonces, teniendo eso claro, vamos a aterrizar ahora, yo creo que en el tiempo estamos bien, ¿no? Sí. ¿Cómo identificamos desde el punto de vista de una visión compleja, ecosistémica, de la salud, hacia una visión también de la salud mental sistémica, de manera sistémica? Y es ahí donde la ecopsicología entra como una unión, o nace a partir de la unión entre la ecología con la psicología. Aquí yo me voy a expandir un poco más, voy a acelerar un poco el proceso. Yo me imagino, bueno, al final habrán momentos de interacción, de dudas. Quienes tengan dudas también, bueno, pueden ir colocándolas también en el chat, se irán respondiendo en su momento. Entonces, la ecología finalmente nace como una respuesta a la crisis ecológica. Algunos estudios de manera muy general, muy a grosso modo, hay muchísimos otros ahora y podemos explayarnos, y sin duda yo sé que en el segundo seminario, sobre todo con la exponente, ¿quién fue? Doctora, que va a trabajar en el segundo seminario, se va a trabajar Graciela. mucho, con Graciela se va a trabajar mucho, de manera muy extensiva, en el tema de ecosalud, o la salud ecosistémica, y de un punto de vista más enfocado sobre todo en la salud física, así que esa parte la vamos a trabajar muy rápidamente, pero en el fondo hay estudios, por ejemplo, en donde se ha demostrado que la exposición o la relación con el tiempo, con pasar tiempo en la naturaleza permite tener mejor estado de salud general físico, pero también a mejorar temas de salud mental, como evitar o mejorar estados depresivos, disminuir los estados ansiosos, y además todavía más si esto se comienza desde la infancia, se ha visto y han habido, o sea, digamos, hay estudios que comprueban que mientras más los niños pasan en la naturaleza, serán adultos más felices, con mejores interacciones sociales, entre otras cosas. Eh, entonces hay cada vez más evidencia que demuestra la importancia de pasar tiempo en espacios naturales, pero también en espacios verdes urbanos, y eso es que es lo interesante también.
Y también es esto extensible, no he consultado tanto, pero yo sé que hay algunos estudios que han hecho esto extensible a otros espacios naturales, no me refiero solo a espacios verdes, sino a los espacios azules, como estar expuesto o sea, tener interacción frecuente en contacto con la playa o con el mar, por ejemplo, hay muchísimos estudios al respecto, o incluso también, por supuesto, con espacios de agua como lagos y otros ríos, etcétera. Y a partir de ahí han ido surgiendo distintos elementos teóricos desde hace muchísimo tiempo, como lo que trae Moore, que hablaba a propósito de contacto directo con la naturaleza esencial para la salud de los niños y un prerequisito para la educación en la sustentabilidad. Es necesario crear maneras saludables y seguras para que para los niños de zonas urbanas puedan reconectarse con espacios naturales. Esto todavía es más crítico hoy si hablamos de la crisis, porque por lo menos por estos lados una crisis y hay una línea de estudio súper potente en temas de salud pública, que el exceso de exposición de los niños hacia las pantallas, celulares, videojuegos, etcétera, en donde, claro, las crisis de ansiedad, los estados depresivos que han aumentado, sobre todo después de la pandemia, además, porque el exceso de pantalla, o sea, ahí literalmente se lanzaron los niños a estar frente a las pantallas para poder en principio, estar solucionando el tema de estar en contacto con sus compañeros y trabajando en clases, pero resulta que hay finalmente han habido muchos elementos contradictorios y afortunadamente en el ámbito escolar al menos hay una gran discusión en torno a ir prohibiendo y restringiendo realmente la presencia de pantalla. Por supuesto, el tema de los ejemplos de los padres en cuestiones ambientales es súper importante, el trabajo que se pueden hacer en la escuela, el contacto en naturaleza, y entre otros, por ejemplo, el trabajo con animales, al interior de las escuelas también pueden ser predictores de bienestar y un mejor vivir interior. Eh, Cuanto más consciente una persona es, más cuidadosa y se convierte de su entorno y a mayor capacidad de valorar la naturaleza y mayor salud. Esto es súper interesante porque también, por ejemplo, en muchos estudios que se han realizado con personas que trabajan precisamente o se involucran en huertas urbanas, sean estas comunitarias, idealmente, es decir, donde se comparte con los vecinos, que cada uno trabaja en su espacio de territorio también, se desarrollan procesos de interrelación en donde se aumenta la cohesión social del barrio, en la medida que te vas conociendo con los vecinos, pero además, en la medida que te vas exponiendo a variedades de frutas y verduras frescas, digamos, de acceso rápido, de acceso inmediato, como son los que de autoproducción, hay una tendencia al aumento de consumo de fruta y verduras. Además de la misma exposición al espacios verdes activos, es decir, un ejercicio físico como es el estar realizando jardinería, permite también poder trabajar distintos elementos de salud física que serán expuestos más adelante con mayor detalle en la próxima exposición. Entonces, hay muchos estudios que van fundamentando y trabajando precisamente cómo la naturaleza nos va influenciando de manera positiva y la carencia de esta naturaleza nos va afectando de distintas maneras, muchas veces de esta negativa también. Y ahí la psicología reconoce la conexión íntima que existe entre nuestro bienestar psicológico y la calidad de las relaciones que nosotros cultivamos con otros, con naturaleza y planeta. También, sin duda, se reconoce que no podemos existir separados de la naturaleza, entonces esa dicotomía cartesiana de naturaleza afuera y nosotros aquí, y el medio ambiente le está pasando mal allá, y en verdad, bueno, vamos a inventar algo o algo tecnológico va a haber para solucionar lo que está pasando. La verdad es que se ha demostrado, o sea, hemos visto ya con la crudeza de la realidad que está sucediendo que quizás no tengamos tiempo para eso, necesariamente. Entonces es importante comenzar a trabajar el refuerzo del sentido de pertenencia con el planeta Tierra, porque es desde ahí es donde podemos finalmente comenzar a pensar en la transformación de nuestro proceso. Rápidamente, bueno, a propósito de la ecopsicología, en un contexto de grupos académicos de Berkeley, la Universidad de Berkeley, se comienzan a discutir en los años 90 la contribución de la psicología a la crisis climática, esto en el contexto de la preparación de la cumbre del año 92, y ahí surge un profesor de historia, que es Theodor Roosevelt, quien incluye en sus primeras reflexiones, con el año 69, una serie de críticas, y él es uno de los primeros que esboza la palabra de ecopsicología. Y precisamente publica el primer libro en este contexto en el año 92, que es La voz de la tierra.
Él aboga por limitar la violencia tecnológica, pensar en la calidad, pensar en la calidad de la vida, no en calidad de vida, sino que en la calidad de la vida. Posteriormente, en el año 96, Kapp cita a Rorschach y la ecopsicología en su libro La red de la vida, y a partir de ahí comienza a ver como una efervescencia en torno a este concepto dentro de ciertos núcleos, ciertamente más alternativos de estudio. Y bueno, pero a partir de esta obra se propone un nuevo lenguaje científico para describir la interrelación y la interdependencia, y en el contexto de su libro La trama de la vida. La ecopsicología se funda, entre otros elementos, o se alimenta desde la ecología profunda, propuesta por Art Niles, donde la auténtica ecología cuestiona un cambio en el estilo de vida de la humanidad, ¿ok? A partir precisamente de trabajos en la naturaleza, de un trabajo interno, y a partir de lo interno, un trabajo colectivo. En el fondo, vivir como si la naturaleza realmente nos importara, porque finalmente la naturaleza está en nosotros mismos. Otros también de los elementos de ecopsicología son la hipótesis de Gaia, entiendo que la Tierra es un planeta vivo, es un ser vivo en su conjunto, y ahí donde sin duda la complejidad, entre otros autores, pero principalmente que nos aporta muchos elementos de Edgar Morin, permiten a otros autores muy reconocidos como Joanna Macy ir trabajando también, ir religando, relacionando estos elementos con psicología budista, por ejemplo, principalmente con la influencia de Thich Nhat Hanh, que es un psicólogo, perdón, porque falleció recientemente, un monje budista zen de origen vietnamita que ha trabajado fuertemente con todo lo que tiene que ver con la reconexión del hombre y la naturaleza, y un gran autor, fue un gran autor de todo este movimiento de mindfulness, que probablemente lo conozcan, a veces les, les haga sentido. Otros autores, otros libros emblemáticos que fueron alimentando precisamente todos los presupuestos de la ecopsicología, como el de Richard Louv y El último nido de los bosques, donde se plantea el síndrome de déficit de naturaleza como un elemento de salud mental importantísimo. Y hay un otro elemento muy importante, un otro concepto súper importante, pero que yo entiendo que se va a trabajar también con más detalles en los otros seminarios, que es el de nostalgia, que se define como el dolor o el estrés causado por la desolación causada por el estado actual de pérdida o el estado actual del territorio, del espacio tierra, digamos, como el territorio como hogar, como íntimo hogar. Y entonces se manifiesta como un estado de pérdida, de sentido del lugar, sentido de posición física en el entorno con el cual nos estamos. En el fondo, de alguna manera de echar de menos aquello que se está perdiendo. Puede ser una condición crónica gradual que va erosionando la identidad con el ambiente que nos rodea. Esto planteado por Glenn Albrecht, y con quien actualmente viene desarrollando mucho entre otras cosas, todo un glosario de emociones sobre la Tierra, negativas y positivas. Otros elementos, como la psicología transpersonal, ha dado distintos también postulados teóricos, filosóficos, también elementos también más prácticos de cómo trabajar desde la ecopsicología. Y la visión ecopsicológica finalmente busca entrelazar la visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica, donde el medio ambiente o la naturaleza en el centro de todas las cosas. En este contexto, bueno, la base de la mente es el inconsciente ecológico, que si se reprime puede llevar a un tratamiento desquiciado de naturaleza, es lo que plantea Rorschach, ¿no? Dentro de la ecología y sus 8 principios. Y que no está quizás muy alejado si nos ponemos a pensar de cómo, desde el punto de vista más, digámoslo así, frío capitalista, la naturaleza como un commodity, como aquello que se puede explotar, como aquello que puede ser tratado como un elemento sin vida, no importa si en algún momento fue un árbol, pero ahora resulta que es madera, entonces cortamos todo el bosque y vamos arrasando, porque luego vienen a instalarse, qué sé yo, inmobiliarias,
o un humedal un humedal es agua que hay que secar para poder instalar, qué sé yo, un grupo de edificios, etcétera. O sea, en distintas partes del mundo no hay que ir muy lejos para identificar cómo esta visión desquiciada de la naturaleza se presenta. Entonces, ¿cómo poder trabajar con ello? Y cómo poder, quizá, si bien identificarlo, ser conscientes de que aquello sucede y desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, poder trabajar en hacer algo al respecto. Poder influenciar de alguna manera. Y ahí la perspectiva de la ecopsicología es recuperar, entre otras, también la sinergia y el equilibrio entre el desarrollo humano y la naturaleza, la reconexión social, la reconexión personal, finalmente relación auténtica consigo mismo, eh, finalmente a partir del desarrollo personal, de la comprensión de nuestra posición en este espacio planetario, es que finalmente surgirá la conciencia ambiental. No hay otra manera. No, es difícil comprender que pueda haber otra manera desde el punto de vista de la ecopsicología, ¿no? Y aquí surge la ecoterapia. La ecoterapia, donde a partir de el mundo está enfermo y se expresa a través de todos sus seres, incluido el ser humano. Entonces, hay una serie de situaciones que nos están pasando y comprender que de pronto nuestro estado emocional, nuestro estado de desadaptación, nuestra sensación de falta de sentido de vida, entonces una serie de elementos que de pronto podemos darnos cuenta que quizás todo eso y todo aquello está conectado fundamentalmente con la situación que está pasando en el mundo. Bueno, hay un trabajo desde el punto de vista de ecoterapéutico que se puede hacer, en donde el eje esencial es la propuesta de un trabajo de inmersión en la naturaleza. Más detalladamente, probablemente o sea, se va a trabajar seguramente en el otro seminar, pero en el fondo hablamos precisamente cómo, y se refuerza con todos esos estudios que demuestran cómo la exposición, cómo la interacción con la naturaleza, con los espacios verdes, con la agricultura urbana, con la jardinería, las actividades al aire libre, la caminata, etcétera, permiten precisamente ir trabajando una serie de elementos de salud interna, física, pero también emocional. Finalmente, cerrando el punto de la ecopsicología, probablemente la ecopsicología debería influir principalmente en la educación de los niños, despertando el sentido inherente de reciprocidad con el medio ambiente, que reside en el inconsciente ecológico. Entonces hablamos de rescatar algo de aquello que ya está internamente en nosotros, solo que está adormecido. Y lamentablemente, sobre todo los niños, está más que adormecido, porque lamentablemente la exposición que hoy los niños tienen con el exceso de pantallas, celulares, redes sociales, etcétera, hace que vivencien y ansíen un mundo que de partida es virtual y probablemente ficticio, que son no necesariamente cosas iguales. Porque, claro, anhelan aquello que ven en las redes sociales, que es exagerado, que es preparado, que no es real necesariamente. Y no sé, o uno va a preguntar hoy día, la mayoría de los niños quiere ser youtuber, porque, no sé, porque ganan dinero, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que están muy críticas en este contexto. Y ciertamente el inconsciente colectivo está sumamente adormecido. Y para los adultos, una visión derivada de la ecopsicología ayudaría a explicar y gestionar mejor un gran número de enfermedades, como ya mencioné, entre otras, la gran emergencia de enfermedades autoinmunes, que es sumamente crítico hoy en día. Y cada año hay algo nuevo y un nuevo nombre que hay que inventar. Entrando rápidamente, bueno, siendo 38 minutos, y vamos a acelerar un poco, la ecoansiedad. Llegamos a la ecoansiedad. La ecoansiedad, bueno, partimos entendiendo que existen ecoemociones, han ido articulando desde el punto de vista de comprender cómo hay distintas emociones que asociados a los temas climáticos, planetarios, nos afectan. Entonces pueden haber emociones negativas, como ecorrabia, culpabilidad, entre otras, o positivas, como esperanza, optimismo. Y a partir de ahí también se ha planteado la existencia o la emergencia de la ecoansiedad, como un estado de incomodidad psicológica, emocional, de variadas intensidades que se caracteriza por preocupaciones, fundamentalmente por preocupaciones por amenazas futuras en línea con el cambio climático. Así también la ecoansiedad puede ser definida como una reacción muy racional, dado la gravedad de la crisis y la poca atención social necesaria para hacer frente al cambio climático y sus causas estructurales.
Si nos vamos a la encuesta, la respuesta de la encuesta, yo creo que de pronto de alguna manera es casi la definición que acabo de leer. Hablamos de una reacción a una gravedad de la crisis, o sea, hablamos de más de un 80% comprende que los problemas son bastante severos, y la poca atención social, y vemos que hay las actividades, la respuesta organizada es poco desarrollada o muy poco colectivo o disgregada, entonces hay una correlación, podemos pensar entre la definición que acabamos de ver con la respuesta de la encuesta que hicimos. Rápidamente, interesante que los orígenes de este concepto se sitúa, bueno, no mucho tiempo atrás, pero también no viene necesariamente de lo académico, surge a partir de lo mediático. Finalmente, una periodista que la reconocen como una de las primeras a utilizar el término ecoansiedad por los años 90, a partir de un artículo que escribió sobre unos vecinos de una cierta área de Estados Unidos que estaban preocupados con la contaminación ambiental. Luego, otros diarios de renombre de gran circulación en Estados Unidos lo utilizan a partir del año 2008 junto al concepto de nostalgia. Y de manera más frecuente desde este momento el concepto se comienza a utilizar fuertemente y la academia y distintos investigadores empiezan a trabajar con ellos en una revisión, y quienes fueron los primeros, precisamente Susan Clayton, que realizó una revisión de la literatura en relación a él. Algunos factores de riesgo, y podemos identificar acá probablemente algo de lo que ya hemos conversado, ¿no? Estamos hablando de un rango etario de jóvenes adultos, quienes están más expuestos a las redes sociales, quienes están no solo expuestos, sino que muchos viven o están involucrados directamente con las redes sociales. Por alguna razón, también las mujeres también, probablemente por la sensibilidad que tienen, no lo sé. Estos son estudios, un resumen de varios estudios que muestran precisamente cuáles son los factores de riesgo a quienes pueden mostrar más expuestos a desarrollar la desconfianza, ¿no? Niveles educacionales más elevados, probablemente aquellas personas que están más informadas y que buscan informarse más acerca del cambio climático y pueden tener un nivel de comprensión mayor de lo que está sucediendo. Lamentablemente, quienes tengan cierto historial o predisposición a desarrollar algunos estados psicológicos o psicoemocionales más complicados, como estado ansioso o depresivo, pueden estar más expuestos también a desarrollar la ansiedad. Quienes están trabajando o trabajan directamente con el medio ambiente y, por supuesto, quienes viven en espacios próximos a áreas de riesgo o que están vivenciando ya directamente el impacto de lo que podemos llamar el inicio del cambio climático grueso y duro, ¿no? Bueno, y a partir de ahí se generan algunas respuestas como adaptativa, como compromiso ambiental, motivación a la acción, y otras más desadaptativas como la ansiedad, la depresión, la negación, incluso la parálisis ante lo que está sucediendo. Entonces, vamos en la actividad grupal. ¿Cómo llevamos esto a la educación ambiental? Desde el punto de vista de educador o de personas que deseamos trabajar con educación ambiental, estamos involucrados de pronto con niños, con adultos, con jóvenes, etcétera, o somos monitores, en fin, ¿cómo podemos trabajar esto desde el punto de vista de la educación ambiental? ¿Cómo actuar frente a la ecoansiedad que puede estar presente en aquellas personas con las cuales estamos trabajando? Sean alumnos, en fin. Algunas pistas de acción. Bueno, primero, aptitudes personales. Normalizar un cierto grado de ecoansiedad creo que es razonable. Es razonable pensar que, dado la exposición a la cual estamos en los medios de comunicación todavía y cada vez más frecuentemente, a propósito de lo que está sucediendo en el mundo, es obvio pensar que hay un cierto nivel de ansiedad generalizado que está más presente. Entonces no es irracional poder entender que debe haber algo de eso. Algunas actitudes personales que permita transitar esta ansiedad hacia algo más positivo, puede ser movilizarnos por la causa medioambiental, la reconexión con naturaleza, con distintas actividades como ya fueron mencionadas, actividades artísticas, informarnos de fuentes viables de información y evitar la sobreexposición de los medios. Otras pistas de acción para también trabajar con esta ecoansiedad, a partir de lo comunitario, acciones promovidas a pequeña escala, formación sobre la ecoansiedad a distintos interventores, es decir, participar o desarrollar cursos, etcétera, que permitan hablar en la comunidad sobre esta situación.
nombrarla finalmente. Hay personas que sienten lo que se está sintiendo y no saben cómo nombrarla, y de pronto encuentran este concepto de conciencia y dicen, oye, pero esto es lo que me está pasando. El recuento, el intercambio, hablar con la gente, en fin, transmitir la información de distintas maneras. Y en el medio ambiente favorable, distintas acciones que permitan precisamente directamente aumentar o mejorar el estado ambiental directamente de donde vivimos, donde estamos involucrados. Y como ya se habló, ¿no es cierto?, descolonizar el discurso en torno a la crisis climática, es decir, aterrizarlo a un concepto local, a elementos locales, a elementos incluso rescatando el diálogo de saberes con los distintos saberes locales. Súper importante escuchar otras voces, comenzar por algo, aunque sea algo simple, y poner los límites. Eso cuando me refiero a evitar el exceso de exposición a las informaciones que nos van a causar la ansiedad, obviamente. La ampliación coercitiva de lo evidencial, distintas actividades al aire libre, etcétera, como ya mencionamos. Y bueno, en el trabajo, por ejemplo, con los niños, la concientización, distintos elementos, comenzar con distintas actividades, por ejemplo, a nivel empresarial, en fin, son todas cuestiones que van a ir permitiendo canalizar manifestarnos es súperamente importante, intentar impactar de manera organizada en colectivos o lo que sea, en los decidores. Y sin duda hay tareas pendientes, como la promoción de actitudes positivas hacia el ambiente, el tema de los valores, en fin, hay distintas tareas pendientes que podemos y deben ser trabajadas. Evitar el agobiar a los alumnos y a los estudiantes o a los ciudadanos precisamente con información de los problemas ambientales. Es obvio que y es importante transferir y hablar de lo que está sucediendo, pero el agobiarnos de eso es parte del problema. Finalmente, por supuesto, a partir de la reinvención social de lo natural, la visión del abordaje holístico y la visión desde la complejidad nos va a permitir también tener una visión más clarificadora de la problemática y de la solución. Bueno, estamos yendo hacia la actividad práctica. Yo entiendo que va a haber una breve explicación de lo técnico y no sé si va a ser ahora. No, si querés explicar la consigna y yo después explico lo técnico, que es bastante sencillo. Ya. Puede que con todo lo que hemos conversado, creo que estoy dentro del tiempo, surgen muchas dudas, hay cosas que espero que de lo que he traído les haya hecho sentido, les haya hecho rememorar circunstancias, situaciones con las cuales han ido vivenciando el último tiempo, no lo sé. Entonces, la actividad práctica será el momento precisamente para poder trabajar con ello, y luego nos vamos a traer de vuelta al grupo general. Entonces, como ya hablé, hay varias pistas de acción posibles en torno a la ecoansiedad y de lo que se puede hacer a título personal, individual, pero también comunitario y a nivel más de medio ambiente, que nos permita poder transferir ese estado de incomodidad en relación a lo que está sucediendo, o esa molestia, en fin, la ansiedad que nos causa lo que está vivenciando el planeta. Pero también yo quisiera traerles una actividad específica que es una adaptación a precisamente lo que ha trabajado durante algún tiempo Joanna Macy con Chris Johnston, que tiene que ver con la esperanza activa. La esperanza activa es una práctica de 4 pasos para alimentar nuestra capacidad de esperanza hacia aquello que está sucediendo en el planeta. Es decir, un proceso de concientización individual que se trae a lo colectivo. Entonces, son 4 pasos desde la gratitud, que es un concepto muy trabajado desde la psicología budista también, honrando nuestro dolor por el mundo, es decir, reconociendo aquello que nos incomoda, ya voy a explicar de manera más específica de qué trata, retransformando aquello que traemos, verlo con nuevos ojos, desde lo individual a lo sistémico o desde lo individual a lo colectivo, y a partir de ahí yendo hacia adelante, o sea, buscando alternativas para transformar esto.
Entonces, para responder para trabajar sobre estos 4 pasos, hay 7 preguntas, que son las preguntas que están aquí y van a estar enfocadas, van a estar accesibles en los subgrupos. Entonces, son 7 preguntas que la idea es que de manera individual, en el grupo que les toque, lo puedan ir trabajando. Idealmente, bueno, una persona del grupo puede ser un facilitador, escojan una persona dentro del subgrupo para que pueda llevar estas preguntas y ser el facilitador. Van a tener una cierta cantidad de tiempo que les va a explicar María Cecilia en algunos minutos para trabajar sobre esto. Entonces, la primera pregunta me encanta, por ejemplo, 1 o 2 respuestas participantes. Me encanta lo que sea. Me encanta salir a caminar. Me encanta nadar en el mar. Me encanta, en fin, ¿ok? Una palabra, una frase corta, mostrarse al otro en qué nos encanta, ¿ok? De la vida, de estar vivo, de estar aquí. Al mismo tiempo, estoy agradecido de estar con mi familia. Estoy agradecido de estar accediendo a esta información que estamos trabajando acá. Estoy agradecido de la vida, estoy agradecido de, no sé, de vivir a 2 cuadras de un parque. No sé, hay cientos de maneras de estar agradecido. Y que pocas veces, lamentablemente, en el correr del día a día nos damos el tiempo para agradecer, en realidad también. Entonces, estos 2 primeros puntos, estas 2 primeras preguntas nos van a ayudar a ver esta visión desde la gratitud, ¿ok? Luego, mirando hacia el futuro que vamos, mis preocupaciones incluyen. Claro que estamos hablando de todo el tema climático, medioambiental, entonces a eso el futuro es lo que estamos visualizando, entendiendo que es algo que está en transformación, por lo tanto no es un futuro que es fijo, pero dado que hay mucha información respecto a, bueno, las cosas que están sucediendo. Mis preocupaciones incluyen responder una frase, no sé, que no tenga el suficiente tiempo de disfrutar con mis hijos, y lo que acabo de decir me toca un montón, porque tengo 2 hijos pequeños, entonces y así, cosas de ese tipo, ¿ok? Luego, desde ahí, bueno, lo que me inspira es 1 a 2 respuestas por persona o 1 a dos frases por persona. Lo que me inspira es, no sé, poder trabajar con la comunidad, etc. Esas tres, la tercera y cuarta pregunta busca honrar nuestro dolor por el mundo, ¿ok? Y a partir de ahí transitar a verlo con ojos nuevos. Entonces, mirando hacia el futuro que vamos, lo que realmente espero es, ¿ok? Tengo una preocupación, hay algo que me inspira, y yo espero realmente es responder en una frase o 2 máximo para que tengamos todo el tiempo. Mi rol para apoyar este futuro es cuál va a ser mi función en el futuro que yo estoy planteando, porque yo soy parte de ese futuro. Yo soy el agente activo finalmente. Y la última, el subtítulo me lo tapa. Me pierde un poco en el subtítulo. Oh, perdón. ¿Hay como quitar el subtítulo? Perdón. Aquí está. ¿Cuál es el primer paso que voy a tomar? Sí, no, aquí está. ¿Cuál es el primer paso que voy a tomar? ¿Ok? Entonces hay un rol y hay un primer paso. Y eso va a ir respondiendo precisamente cómo nos vemos, cómo yendo hacia adelante, cómo transformamos esto del punto 3 al punto 4, ¿ok? Eso es. Cecilia, por favor, vamos en tiempo. Sí, perdón que no se me salía el mute. Bien, la idea es que yo les escribí en el chat un enlace a un PowerPoint en Drive. Entonces, la idea es que todos hagan clic ahí, por más que después el que modere y el que tome nota sea otro, es importante que se lleven ese enlace ahora porque yo voy a abrir subsalas de este Zoom y todos van a ir a ser asignados a una y es importante que hayan tomado ese enlace de manera previa porque después no van a tener acceso al chat de la sala. Cualquier cosa, igual yo voy a pasar por las salas para chequear que todos lo tengan, pero de ser posible, tomen el enlace que hay ahora en el chat y ya lo pueden abrir en un navegador. La idea es que vamos a tener unos 25 minutos para compartir en los subgrupos. Estaban previstas 35, pero estamos un poquito pasados, entonces les vamos a dar entre 25 minutos y media hora para que compartan esto en el subgrupo y registren en el enlace que yo les di, son unas diapositivas. Las salas tienen números, ¿sí? Entonces hay sala 2, sala 4, sala 6 y sala 7 y sala 8. Entonces cada uno registra
en el nombre de su sala, digamos, si me tocó la sala 7, me registro en la diapositiva número 7. ¿Sí? Si me tocó la sala 2, me registro en la diapositiva número 2. Es decir, según el número de sala que les tocó, es el mismo número de diapositiva en el que van a trabajar, para poder registrar lo que puedan de este intercambio que Felipe les está invitando a realizar. Así que si no hay dudas ni preguntas, ya hay un número equitativo de personas por sala, ya las abro. Entonces a ver, esto va a ser así, vamos para el cierre, entonces vamos rápidamente, voy a compartir lo que se realizó en pantalla, para luego intentar hacer un minuto, a ver, perdón, un segundo, voy a cambiar esto de posición, para luego poder ya, ahora sí. Un segundo. Okay. Sí, para luego consultar a quien haya llevado, facilitado el grupo o alguien del grupo en cuestión, si quiere agregar algún otro punto, dentro de lo que intentar hacer como un breve resumen. ¿Ok? Entonces estamos en este momento en el grupo 2. Por las dudas yo eliminé las diapositivas que quedaron vacías, así que Bien. más bien miren ahí va, quienes están en cada diapositiva, no se guíen ahora tanto por el número, disculpas. Ok, entonces seríamos, bueno, la diapositiva, la primera, digámoslo así, la más arriba. Entonces me encanta caminar por la playa, el bosque, naturaleza, sentirnos parte del planeta, la energía, agradecimiento, compartir, estar vivo, tener vida, súper fundamental, la verdad. La salida del sol, eh, poder aprender siempre. Es interesante, aquí hay un grupo, hay un mirador que está al costado de una autopista que todo el mundo se pone a mirar el sol, la puesta del sol, y se ponen 20 autos, 25 autos todos los días. Es muy curioso porque es una autopista, pero es como que hay un punto ahí que la gente se coloca y realmente es muy interesante el tema de la posibilidad de ver salir el sol o la puesta del sol, la verdad. Mirando al futuro, mis preocupaciones incluyen, bueno, la niñez, las futuras generaciones, visiones, la construcción, ciudadanía, etcétera, la destrucción, las empresas, las academias de marketing del consumismo, el greenwashing, qué interesante eso. La poca gratitud, creo que es un punto súper fundamental. Lo que inspira es, no hay demasiado aún, pero no estamos solos, las nuevas generaciones. Yo creo que sin duda las nuevas generaciones, digamos, la activación de las nuevas generaciones, sobre todo a partir de, por ejemplo, eh, los paros de los días viernes, de los escolares, de Greta y todo el movimiento que ella ha hecho movilizar, creo que es un tema fundamental. Tuve la oportunidad de participar aquí en Montreal de uno de los mayores encuentros cuando vino Greta el 2019, fueron como 500.000 personas. O sea, realmente inspirador cómo sin duda las nuevas generaciones también están siendo movilizadoras, y no es menor la acción que ella tomó en relación a eso, ¿no? La posibilidad de autorrecuperación, la resiliencia, un punto súper fundamental también. Lo que realmente espero, que la humanidad retorne a la naturaleza, perfecto, el buen vivir, qué buen concepto que todavía no ha sido tan trabajado y tan comprendido y tan expandido como debe ser, a mi modo de ver. La recuperación del valor, la toma de conciencia de la naturaleza, el rol, acción y perseverancia, fundamental yo creo. Siempre encontrar un motivo para levantarse y para movilizarse, sin duda. Comprender la transformación, el diálogo con otros, juntarse, seguir con acciones. El primer paso, no hay nada, me imagino que habrá un tema de tiempo, no lo sé. Un tema del tiempo, el último pregunta, me imagino. No sé si alguien del grupo... El 6 la hizo. ¿Cómo? No pudimos trabajar esta pregunta. Ok.
En todo caso, tengo la impresión que entre el rol y hay pasos, hay personas que ya están dando muchos pasos, hay cosas que están interesantes, y hay algunas cosas que se están haciendo a propósito de que lo que me inspira y eso. Sí, sí, Vamos. claro. Ujú. Bueno, este grupo va un poco en la misma, ¿no? Al principio de la naturaleza, el bosque, el agua. Ahí vienen otras cosas que son interesantes, más ligadas al arte, la música, lo que me encanta, ¿no? La música, bailar con otros, el interés en participar de seminarios, la gente abriendo sus corazones para aprender la naturaleza. Excelente concepto, me parece. Estoy agradecido por la conciencia y la educación recibida. Un minutito aquí, no, demasiado. No, estoy todo mal. Vamos a dejar ahí el tiempo. ¿Cómo agrando? Allá, ya, conseguí. No estoy consiguiendo. Ahí está. Me preocupan los temas de los ricos, de las corporaciones, las empresas. Creo que ya salió en el otro también, el tema de las empresas, la falta de los modelos frenos, modelos extractivistas, buenísimo. Hay preocupaciones interesante que hay preocupaciones más globales también, y eso es súper fundamental, yo creo, porque también movilizan hacia la acción. Me preocupa el manejo de la coerción de las cooperaciones, una vez más, el tema de las empresas y corporaciones, la madurez de la humanidad, un buen concepto del tema de madurez de la humanidad, para comprender los campos de acción, digamos, yo creo. Y una larga, es un momento para echar una larga mirada a nuestro alrededor, ¿sí? Hacer una pausa y luego ocuparnos. ¿Okay? Lo que inspira, bueno, es ver ejemplos audiovisuales de eco y sustentabilidad, ver a otra gente haciendo cosas buenas para la naturaleza. Atención. Prácticas propias, etcétera. Entiendo que no alcanzaron a completar el resto, no sé si... Sí, no llegamos a Ya, completar. bueno, vamos a ver si completamos con... me encanta, bueno, vivir de cerca del mar, sentirme parte de la naturaleza, me habita dentro y vivir en un entorno... Un momentito aquí. Vivir en un entorno natural, agradecida de poder disfrutar la maravilla de la naturaleza, oler las flores, en el fondo del estar vivos, ¿no? Hacia el futuro, mis preocupaciones incluyen adaptarse a los cambios tan rápidos e intensos de los que se está dando, la tristeza que nos genera esta situación, el cambio climático, lo que inspira a las nuevas generaciones, los adolescentes. Una vez más, las nuevas generaciones son inspiradoras, yo creo que es súper fundamental reconocerlo. Y creo que quizás somos poco reconocedores de lo que están realizando algunos de estos eh, colectivos, etcétera. Ah, lo que realmente espero, finalmente, la justicia socioambiental, qué buen concepto. Creo que es interesante que están saliendo conceptos que lamentablemente por el correr del tiempo y bueno, el foco también del seminario no se pudieron tocar, pero que son súper fundamentales también, como el tema de la justicia socioambiental. Mi rol para apoyar el futuro es aportar desde la tarea diaria, de la cotidianidad, un granito de arena, conciencia necesaria, transición. Mi primer paso desde lo individual hacia lo colectivo me parece excelente. Y una colectiva, enfocándose en el hacer diario. Perfecto. Y rápidamente, para no excedernos en el tiempo, me encanta jardinería, huerta, genial. A mí también, viajar, disfrutar de la abuelita para contemplar, bañarme, caminar, etcétera. Música, arte, genial, deporte. Estoy con mi hija aquí al lado también. Listo, 2 minutos. Estoy agradecido de compartir, vivir en comunidad, tener una familia, de la vida, de la naturaleza, de estar vivo finalmente, y de compartir y tener salud, excelente. Mirando hacia el futuro, las preocupaciones incluyen ver con la salud tanto individual como colectiva, falta de organización, comunicación, conciencia colectiva. Lo que inspira las nuevas generaciones, una vez más, mis alumnos, mis hijos, los jóvenes comprometidos, excelente, trabajar con adultos jóvenes, con la sensibilización del tema. Y temas que hay conceptos y frases que se van repitiendo que me parece súper interesante porque vamos mostrando un poco la visión que se está teniendo sobre el tema y de lo que está sucediendo, ¿no?
mirando hacia el futuro, lo que vemos realmente espero tener más instancias de reflexión, falta todavía, es poco, ver a otras personas, a otras comunidades empoderándose. Y mi rol como docente en el área de salud médica, mi rol es educativo, transmitir valores, una forma de vivir, ser coherente entre lo que soy y lo que he decidido ser. Eso me parece excelente, muy buena frase. Ciudadano ambiental, genial. Acción, conciencia de los primeros pasos, coherencia, respeto. El tema de la coherencia a mí me parece fundamental también porque lamentablemente muchas veces la coherencia puede estar chocando con nuestros preconceptos de lo que hemos hecho hasta ahora también. Me encanta los atardeceres, bicicleta, radio, etcétera, vivir. Estoy agradecida de vivir cerca de la playa, experiencias cercanas con animales salvajes, pequeños momentos, contacto con la naturaleza. Hacia el futuro, el deterioro de la pérdida, de lo mencionado anteriormente, pérdida de acceso a los bienes sociales, agua potable, alimentos saludables. Lo que me inspira a formar parte de colectivos, genial. No estamos solos, practicar e intercambiar conocimiento en comunidad. Perfecto. Podemos ver que al final de cuentas, muchas gracias. Si alguien tiene algún otro comentario breve que quiera agregar, de que no pase muy rápido, que no se mencionó, no sé si alguien tiene algún otro breve comentario antes de ir cerrando. ¿Alguna duda? ¿No? Me parece súper interesante lo siguiente. A grosso modo podríamos decir que lo que nos encanta es todo, muchas veces todo lo que nos conecta con naturaleza o con el vivir finalmente, así, desde cosas tan simples como respirar o estar en lo que nos encanta y de lo que estamos agradecidos son las cosas más cotidianas de pronto, pero que no necesariamente, y ese es un punto súper fundamental, no necesariamente le damos la atención necesaria de pararnos y reflexionar aquello de lo cual estamos día a día siendo parte o interaccionando y lo vemos como infaltable, como en verdad el sol va a estar ahí saliendo y poniéndose y nunca va a faltar. O el agua, o el parque al cual visito todos los fines de semana, pero resulta que en algún momento, lamentablemente, quizás el parque puede partir, se quema, o el agua puede fallar. O sea, hay cosas hay cambios profundos que están sucediendo que de pronto aquellos que damos por sentado, mañana no lo va a hacer necesariamente. Y eso es un punto súper fundamental. Creo que es súper interesante ver cómo aquello que... Un minuto. Disculpen que está mi hija acá metiendo su manito detrás del sofá. Lo que me parece súper fundamental es que hemos visto lo que nos inspira son las generaciones jóvenes y aquellas cosas que se están realizando. Me parece súper interesante el hecho de que se están manifestando una serie de colectivos y de agrupaciones que están comenzando a trabajar a espacios como este de interacción, de conocimiento, de experiencias, de preocupaciones, y entonces son cosas que nos debiesen seguir inspirando, que debiesen irse replicando, y la invitación es precisamente eso. Yo creo que el ejercicio finalmente que acabamos de realizar, y espero que les haya inspirado también, y espero que pueda ser replicable, que puedan llevarlo a algún otro espacio en el contexto de sus actividades profesionales también, les permita ir, perdón, voy a compartir la última reflexión aquí, les permita ir precisamente expandiendo lo que hemos ido conversando, expandiendo aquellas nuevas visiones y en el fondo la invitación precisamente a abrir la reflexión sobre lo que finalmente hemos ido trabajando aquí a partir de, ok, estas son las situaciones que están sucediendo, estas son las preocupaciones, estas son así de complejo está la situación, y las soluciones que están siendo manifestadas de manera colectiva no son necesariamente suficientes o no están necesariamente demasiado expandidas como para que otras personas se vayan sumando.
Y está en nosotros, individuos, partes de colectivos, partes de agrupaciones, partes de una sociedad, en poder trabajar y poder transmitir esta visión un poco diferente, a partir de un nuevo paradigma, que aborde un nuevo desarrollo humano desde un proceso diferente de transición, con miradas de pronto rescatando de elementos que lamentablemente hoy en los procesos, como muchas veces se está llevando, incluso en las visiones, acompañé un grupo que hablaba de los objetivos o del Plan Nacional Uruguayo de la Educación Ambiental, pero que siguen siendo, y de lo poco que escuché, me da la impresión que sigue siendo muy similar a lo que hay en Chile, por ejemplo, o incluso lo que hay aquí, dentro de un cuadrado muy específico de, ok, tenemos una educación ambiental, vamos a trabajar con una educación ambiental, pero en una lógica muy encuadrada, muy paradigma tradicional y que en el fondo dentro del aula de clase con una exposición, o sea, absolutamente, totalmente descontextualizado de lo que realmente está sucediendo hoy y de las angustias que finalmente nosotros como eh, habitantes de este planeta estamos vivenciando y que eventualmente los niños y jóvenes están vivenciando cada vez más precisamente por las noticias a las cuales se ven expuestas del tema del cambio climático, de las situaciones que están, pero también la sensibilidad con la cual ellos están percibiendo las cosas que están sucediendo. Y entonces estamos viendo como, por ejemplo, lo que las crisis psicológicas, donde la psique contemporánea sería disociada totalmente del cuerpo y de la naturaleza. Y donde, una vez más, la ecopsicología como cuerpo, digamos, metodológico, epistemológico, se invita a trabajar en el contexto de la educación ambiental, despertando el sentido inherente de la reprocessividad ambiental que reside en el inconsciente colectivo, es decir, rescatando aquello de lo cual ya somos parte, pero que lamentablemente se ha adormecido o directamente cortado por todos los procesos en los cuales estamos. Y una reflexión final, que la verdad es que fue muy interesante, porque fue hace poco que la leí, que es de este autor francés, que bueno, él es economista y psicólogo y un autor muy reconocido en torno a distintas temáticas medioambientales, pero que trabaja desde un punto de vista sobre todo eh, de historias de ficción asociadas a los temas climáticos. Entonces, el planeta volverá naturalmente al equilibrio el día en que las personas encuentren su propio equilibrio, cuando se haya liberado una influencia nociva que les estropea la vida engañándonos sobre lo que nos hace felices, cuando hayan descubierto que pueden sentirse mucho más realizados trabajando de otra manera, consumiendo menos, conectándose más consigo mismos, con los demás y con la naturaleza. Algunas referencias principales me imagino que se podrán compartir en algún momento con la presentación. Bueno, quien desee podremos entrar más en detalle sobre eso en algún otro momento y esto es lo que les quería traer hoy en día. Muchas gracias, pero si alguien tiene alguna duda, imagino que podemos tener unos breves minutos para compartir. Es mucha información. Tuve que recortar muchísimo, hay muchas cosas que me fascinan, sobre todo lo que les traje. Espero eh, que algo de lo que les traje les haga sentido, les resuene y podamos vernos sin duda en la próxima semana y la subsiguiente. Gracias, Felipe. Sin duda que sí, que son un montón de aristas en esto del sistema complejo que vivimos, habitamos, pero es bien interesante estas últimas reflexiones sobre, bueno, cómo todos estos aspectos psicológicos y de alguna manera, digamos, esta crisis que vivimos tiene un correlato con la crisis ambiental y eso cada vez es más evidente, ¿no? En la medida en que podamos también vincular más, cada vez más eso y que hacer eso más visible, más notorio, ojalá se puedan también destinar más recursos, más fondos, más iniciativas y acciones hacia digamos, actividades y programas y demás quehaceres bueno, que cuiden y que miren eso y que intenten, digamos, generar procesos restaurativos, ¿no? Esa situación también. No sé si alguien tiene preguntas o comentarios, hay muchos agradecimientos en el chat. También algo que estaba mirando a raíz de la sistematización que estaba haciendo, que me parece re importante destacar,
es que muchas de las cosas que nos inspiran, ¿no? O sea, muchas de las cosas por las que nos encantan están en la naturaleza, pero muchas de las cosas que nos inspiran son acciones de otros colectivos, ejemplos que vemos, vínculos que tenemos, cosas más humanas de alguna manera, ¿no? Cosas que podemos, digamos, elaborar nosotros, construir nosotros o entretejer nosotros. Y en definitiva, el núcleo de educación ambiental lo que busca es eso, ¿no? Entretejer el territorio de alguna manera, entretejer los colectivos, las miradas, y bueno, ir poniéndole cada vez más atención a esto, así que está bien bueno también esto de que la inspiración de alguna manera esté en nosotros también, ¿no? Más allá de todo lo que nos nutre la naturaleza y que nos encanta, si bien también es una fuente inspiradora, también lo es las acciones que vemos en los demás y los colectivos que integramos y las acciones que realizamos. Entonces, bienvenido a todo eso que nos inspire mucho más y poder seguir construyéndolo. Estela, no sé si querés también comentar algo. Ya, le voy a hacer un gracias, Cecilia. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por todos los aportes. A mí me parece interesante, además de esto de que nos vincula completamente con conceptos que capaz que no todos conocían y que, bueno, y que nos permite ir a aprender más, a profundizar y nos deja como esa semillita plantada. Esta consigna última, esta actividad práctica que quisimos hacer, como una forma también estos 4 pasos de poderlos aplicar con los colectivos o con nuestro alrededor más cercano. Me parece que nosotros desde el núcleo de educación ambiental intentamos también como siempre dar estas herramientas o estos pequeños aportes que nos sirvan a cada uno para implementarlos o desarrollarlos con nuestros colectivos o en el centro educativo o en el lugar territorial que estemos habitando y viviendo, como decía Cecilia. Así que me parece que en ese sentido está muy bueno, y también invitarlos a que, bueno, si estos temas les siguen interesando, tenemos desde el núcleo un proyecto que se llama El Núcleo Te Conecta, y es una base de datos que estamos armando y que está disponible en la página del centro universitario. Nos pueden escribir, y esa base de datos básicamente lo que hace es conectar gente, grupos, colectivos, que tengan como distintos intereses o intereses particulares por temáticas específicas, y nada, entretejer y hacer redes que en parte también hace a este trabajo colectivo y a esta perspectiva desde el diálogo de saberes, ¿no? Me imaginaba como distintos actores contestando estas preguntas en estos 4 pasos, la diversidad de apreciaciones y de percepciones que pueden salir, y cómo tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer y desarrollar un proceso cualquiera de educación ambiental. Así que bueno, de mi parte capaz que Cecilia invitarlos para el próximo seminario del lunes que viene. Natalia, no sé si querés agregar y vamos. No, simplemente agradecerles a todos por la participación, por el compromiso en el trabajo en los subgrupos también, y haber permanecido hasta el final, un lunes a esta hora, y bueno, y con mucha expectativa sobre lo próximo con Alison y con Graciela. Así que gracias, Felipe, un gustazo, y seguiremos en contacto. Ahí va. Ahora quería comentarles eso. El lunes próximo vamos a tener un abordaje más desde la salud, como para continuar con estos conceptos que Felipe nos trajo hoy, más vinculados al vínculo entre la ecopsicología y el ambiente y demás. Y vamos a cerrar el lunes 18 con la ponencia de Alison y también un abordaje también práctico vinculado más a los ejemplos que vemos en el arte, en este caso la literatura, el mundo audiovisual, y bueno, cómo de alguna manera relatan y qué mensaje relatan, ¿no? Un poco los discursos que hay en todo eso que manejamos, y tomar conciencia también nosotros, ese está bastante destinado también a quienes trabajan en la docencia y en los sistemas educativos, como para ir tomando conciencia de, bueno, de qué recursos, qué literatura, qué, digamos, trabajos nosotros tomamos y qué discursos tienen detrás, para, bueno, tomar también un poco de conciencia de qué estamos transmitiendo, ¿no? O de qué querríamos transmitir si podemos tomar otros ejemplos. Así que ahí vamos a sumergirnos mucho en la literatura y en el mundo del cine en el último encuentro.
Bueno, les agradecemos a todas y todos por su participación, a Felipe por su generosidad y por compartir el conocimiento y también empezar a traernos estos conceptos que de alguna manera desde el sur tenemos que empezar a darle forma, a darles eh, un significado, ¿no? Por ahí decía, estaría bueno más tener más conciencia de que, o desarrollar un poco más el término de buen vivir, de justicia ambiental, y bueno, fueron apareciendo varios que abren puertas para próximos encuentros, para ir definiendo, ¿no? También para nosotros estas cosas. Así que de mi parte no quiero extenderme más, pero si hay alguien desde San José, de Punta del Diablo, ya veo que andan por todos lados, que quiera compartir, bienvenido.